El día de hoy vamos a hacer unas declaraciones que están en el Salmo 20 y el Salmo 21. Dios les bendiga a todas las personas que están conectadas en este momento. Vamos a hacer unas declaraciones que están en el Salmo 20 y el Salmo 21. En el Salmo 20 dice la Escritura así. Vamos a decirlo, ¿verdad? Tomando la palabra para nosotros. Amén. Jehová te oye en el día del conflicto. O Jehová te escuchó en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envió ayuda desde el santuario y desde Sión te sostiene. Hace memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Te da conforme al deseo de tu corazón y cumple todo tu consejo. Nosotros, ¿verdad?, nos alegraremos. Tú te alegrarás en su salvación y alzarás pendón en el nombre de tu Dios. Concede, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conocerás que Jehová te salva, a ti que eres ungido. Lo oyes desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas tú, del nombre de Jehová, tu Dios, tienes memoria. Estos flaquean y caen, mas tú te levantas y estás en pie. Jehová te salva. El Rey te oye en el día que lo invocas. En el Salmo 21 leemos así y lo declaramos en este día para nuestras vidas. Tú te alegras en el poder de Jehová y en su salvación, ¿cómo te gozas? Dios te ha concedido el deseo de tu corazón y no te ha negado la petición de tus labios. Jehová te ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino ha puesto sobre tu cabeza. Vida le demandaste y te la dio. Larguras de días eternamente y para siempre. Grande es la gloria de Jehová y su salvación sobre ti. Honra y majestad Él ha puesto sobre ti. Porque tú has bendecido su nombre para siempre. El Señor te llena de alegría con su presencia. Por cuanto tú has confiado en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no serás conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra, la diestra de Jehová, alcanzará a todos los que aborrecen su nombre. Los pondrá como horno de fuego al enemigo en el tiempo de su ira. Jehová deshará, con su ira al enemigo y fuego lo consumirá. Su fruto destruirá, dice el Señor, y su descendencia entre los hijos de los hombres, a todos aquellos que conspiran contra el Señor, porque intentan mal contra Jehová y fraguan maquinaciones, mas no prevalecerán. El Señor pondrá en fuga a todos tus enemigos. Con sus cuerdas dispondrá saetas contra su rostro. Engrandece a Jehová en su poder y canta alabanzas en su poderío. Estas bendiciones son para tu vida el día de hoy. Declaro que el Señor levanta banderas sobre tu vida. Declaro en este día que el Señor te ha bendecido con largura de días,
como dice el Salmo 21, que el Señor ha escuchado tu petición, como lo dice el Salmo 20. Declaro que el Señor te salió al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino ha puesto sobre tu cabeza, amén, y que hoy es un día de bendición y de victoria para tu vida. Declaro que todos tus enemigos están debajo de tus pies en el nombre de Jesús. Y declaro que la palabra de Dios es firme sobre tu vida el día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. En esta porción de la palabra, amados, vemos a un joven llamado Samuel. Amén. Vamos a hablar sobre el llamado de Samuel en esta mañana. Cómo Dios llama a sus siervos, a sus ungidos. Amén. Y por qué Dios llamó a Samuel en esa temporada. Amén. Dice la Escritura que Samuel era un jovencito que ministraba en la casa de Jehová, en presencia del sumo sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote, el hombre de Dios destinado para esa temporada, la persona que mantenía la lámpara del tabernáculo encendida. Amén. Era la persona que entraba delante de la presencia de Jehová a ofrecer sacrificios. Así de importante era este hombre llamado Elí. Pero en esta temporada donde este hombre ministraba a Jehová, es decir, había un tabernáculo de Dios, había casa, había un tabernáculo para Jehová, había un sumo sacerdote, habían personas que ministraban, los hijos de Elí, sacerdotes también, amén, y los levitas. Había un grupo de personas que ministraba a Jehová, pero a pesar de que había toda esta estructura, amén, de personas que ministraban a Jehová, dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Ahí nos damos cuenta que a pesar de que había un tabernáculo, a pesar de que había un lugar de adoración y había personas, ministros de Dios en el tabernáculo, Dios no estaba hablando con frecuencia en esa temporada. Amén. Entonces, era necesario que Dios levantara a alguien. Era necesario que Dios levantara a alguien para poder dar su palabra o el entendimiento de la misma, porque ya la palabra estaba. Ellos tenían el Pentateuco. Amén. Pero no había, amén, dirección de Dios en esa temporada. Tenían el Pentateuco, tenían la palabra,
pero no había dirección de Dios. Las personas no estaban escuchando al Señor. Esta temporada se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos muchas Biblias en nuestras casas. Amén. Hay muchos templos donde adorar a Dios. Hay sacerdotes, hombres de Dios, pastores, ministros, que están levantando banderas, ¿verdad?, de victoria, están levantando altares de adoración. Pero no hay muchas personas que escuchen la voz de Dios en esta temporada. En esta temporada, en 1 Samuel, capítulo 3, Dios quiere hablar con su pueblo, pero no todo el mundo estaba dispuesto a pagar el precio de escuchar la voz de Jehová. Estamos viviendo tiempos similares. Dios quiere hablar a su iglesia en esta temporada. Dios quiere marcar la directriz, amén, direccionar a la iglesia. Pero no todo el mundo está escuchando la voz de Dios, porque muchas personas tienen sus propias agendas, tienen sus propios planes, tienen su propia manera de servir a Dios. Elí, el sumo sacerdote Elí, tenía su forma de adorar a Dios, de servir a Dios, tenía sus parámetros establecidos. Él tenía una estructura de adoración a Dios. Amén. Y este hombre, Elí, estaba enfrascado en la estructura de adoración, en prender la lámpara en las mañanas, en hacer el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la noche. Pero hay algo que no estaba haciendo Elí, y como Elí no lo hacía, ¿verdad?, la dirección del pueblo estaba enfocada, era en la vida del sumo sacerdote Elí. Entonces, así como Elí vivía su vida, todo esto se reflejaba en el pueblo de Israel. Amén. Elí tenía 2 hijos, y estos 2 hijos de Elí eran sacerdotes también de Jehová. Amén. Y el Señor en el capítulo 2 manda a una persona, a un profeta, que le hable a Elí y le dice: pon orden en tu casa. Pon orden en tu casa. Amén. Al Señor ama los sacrificios. El Señor quiere que nosotros hagamos sacrificios para Él, pero también que pongamos orden en nuestra casa. ¿Qué es un sacrificio para Jehová? Bueno, un sacrificio para Jehová es ir todos los días a la iglesia, ayunar, adorar a Dios. Yo hago sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de ayuno. El Señor de verdad que nos pide que hagamos sacrificios para Él. Pero también hay sacrificios que tenemos que hacer en otras áreas, como en el área familiar. Entonces, Elí era un sumo sacerdote y él hacía sacrificio en el altar de Jehová, pero no hacía sacrificio en su vida personal, no hacía sacrificio a nivel familiar. Y muchas de las veces nuestros hijos se apartan de los caminos del Señor, es porque nosotros no hacemos sacrificio en nuestra familia, en nuestra vida personal. Amén. Sacrificios de adoración en nuestra vida personal. ¿Cómo? Poniendo orden en la vida de nuestros hijos. Amén. Como sacerdotes estamos llamados a poner orden en la vida de nuestros hijos, guiarlos a ellos, a ser unos mejores hijos y a ser personas que alaben el nombre de Jehová a diario. Escucha bien, el pecado de Elí no fue que él adulteró con una mujer, que robó, que mató a alguien. El pecado de Elí fue no ser estorbo en la vida de sus hijos para servirle al Señor. El pecado de Elí fue no estorbar a sus hijos, es decir, no marcarle una pauta a sus hijos. Cuando la Biblia dice que esforcemos a la gente a entrar en los caminos del Padre, es que muchas veces lo que yo le voy a decir a mi hijo no va a ser de su agrado. Para enderezar los caminos de una persona, yo tengo que marcarle una pauta. Yo tengo que decirle lo que está incorrecto. Yo tengo que aprender a confrontar a mis hijos, bien sea mis hijos físicos, bien sea mis hijos espirituales. En esta temporada nos han enseñado una paternidad muy permisiva.
tanto a nivel familiar como a nivel espiritual. Nos han enseñado, ¿verdad?, a ser padres muy permisivos, amén, y a no estorbar las decisiones y las vidas de nuestros hijos. Dios llamó a Elí, a Botón, lo llamó para que él pusiese orden. Date cuenta que envió a una persona para que le hablase en el capítulo 2 a un profeta. Quiere decir que más de una vez Dios tuvo que haberle hablado a Elí. Pero en vista de que Elí no escuchaba, la palabra de Dios comenzó a mermar, es decir, a bajar. Porque cuando no queremos ser corregidos, Dios deja de hablar a nuestras vidas. Cuando usted y yo no queremos la corrección de Dios, el Señor deja de hablar. El Señor deja de hablarnos. Amén. Porque Él está esperando tu obediencia. Él está esperando mi obediencia. Ahora, a lo mejor Elí pensó de que no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque el pecado no era de él personal. Amén. Pero Dios, como autoridad, lo juzgó a él porque no fue la persona que le puso un hasta aquí, ¿verdad? No puso un parámetro en la vida de sus hijos. Sus hijos seguían pecando y él no les puso freno a la vida de sus hijos. Entonces, en esta temporada, Dios nos va a llamar la atención. Amén. Porque queremos unción. Queremos unción. Pero tenemos que ver cómo está nuestro hogar. Cómo están nuestros hijos. ¿Cómo vamos a salvar al mundo entero? Y no vamos a ver cómo se mueven nuestros hijos y qué es lo que nuestros hijos hacen. Entonces, muchas veces, para no ser esos padres canzones y esos padres que están allí todo el tiempo diciéndole al hijo lo que tiene que hacer, muchas veces nosotros cedemos cancha. Amén. Le cedemos cancha a los hijos para que ellos, bueno, me cansé de decirle las cosas, que el Señor sea el que actúe en la vida de mi hijo. Yo te digo algo, no te canses de darle las pautas a tus hijos y encaminarlo hacia la dirección que Dios quiere en sus vidas, porque eso dará fruto en su tiempo. Elí, como sacerdote, como sumo sacerdote, la palabra de Dios tenía que venir de su boca, la visión tenía que venir de él, pero ¿qué pasa? Elí se ablandó en relación del celo a Jehová. La Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Amén. Nosotros tenemos que ser celosos. Amén. Con las cosas del Señor. A veces van a decir de que somos religiosos, de que somos... ¿Por qué? Porque no permitimos ciertas cosas. Amén. Pero tú tienes que marcar una línea muy clara en tu servicio a Dios. Porque nosotros vamos a rendir cuenta por lo que estamos haciendo como sacerdotes. Tanto de nuestra casa, como sacerdote del hogar y como sacerdote en el reino de Dios. Vamos a rendir cuenta delante de Jehová. Entonces, este hombre llamado Elí no marcó, ¿verdad?, la corrección en la vida de sus hijos. Hay personas que prefieren ser amigos de sus hijos y no padres, porque el padre corrige, el padre exhorta, el padre no aplaude cuando el hijo se aparta de Dios. El padre siempre está allí, ¿para qué? Para guiar y volver al hijo a la presencia de Dios. Entonces, este hombre no hizo nada en relación a sus hijos. ¿Qué hizo Jehová? Levantó a un Samuel. Amén. En esta temporada, Dios va a cambiar el cetro y lo va a entregar a otros. Dios va a quitar el cetro a muchas personas y se los va a entregar a otros. La palabra de Jehová va a fluir en bocas de hombres y mujeres que Dios va a levantar en esta temporada. Así que prepárate. Samuel no era hijo de sacerdotes. Samuel no era un hombre que estaba metido de lleno, es decir, no era descendiente de la línea sacerdotal. Él no era de los hijos de Elí. Él no era de la familia de Leví. Pero Dios pasó el cetro
lo pasó a manos de Samuel, a pesar de que él no fue un hombre o un joven que nació con esa investidura. Esta es la temporada de los Samueles. Esta es la temporada de hombres y mujeres que Dios va a sacar del anonimato. Esta es la temporada de hombres y mujeres que están dispuestos a hacer todo por Jehová. Esta es la temporada de hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio que tengan que pagar con tal de obedecer la voz de Dios. Dios está levantando Samueles en esta temporada, dispuestos a marcar sus vidas con el temor de Jehová, con el temor hacia las cosas del Padre. Prepárate, porque esta es una temporada de gloria para el pueblo de Dios. Hay una emergencia en esta temporada de parte de Dios. Dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. Déjame decirte que en estos días, a partir de este año que comienza, año 2022, prepárate, porque va a ser un año. Esta década que comienza va a ser una década portentosa, una década sobrenatural, una década donde Dios va a comenzar a levantar Samueles por toda la tierra. Amén. Prepárate, porque en esta temporada Dios va a levantar hombres y mujeres como Samuel, porque la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esta es una temporada donde el pecado va a sobreabundar, pero la gracia de Dios va a ser mayor. La gracia y el favor de Jehová va a ser mayor para esta temporada. Dios va a levantar hombres y mujeres que les va a dar su palabra, les va a dar su dirección, les va a dar su fe sobreabundante. Esta es una temporada donde Dios va a sacar del anonimato a hombres y mujeres y les va a hablar audiblemente, porque va a traer dirección al pueblo, va a traer dirección a la iglesia. Amén. Hombres y mujeres que van a caminar en santidad, que sus hijos van a caminar en santidad, que su familia va a caminar en santidad, que no van a permitir el pecado en sus hogares, que toda su familia va a estar arrodillada delante de Jehová. Hombres y mujeres que van a levantar un altar dentro de sus casas y fuera de sus casas. Amén. Esta es la temporada de Samuel. Esta es la temporada de hombres y mujeres que escuchan la voz de Jehová. Dice la Escritura que cuando Dios le habló a Samuel, amén, Samuel no le conocía, no había conocido la voz de Jehová anteriormente. Samuel no había escuchado la voz de Jehová anteriormente. Y dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Dios va a usar a personas, inclusive hasta nuevos en el evangelio, personas que anteriormente no habían escuchado la voz de Jehová, o personas que ya tienen tiempo en el evangelio, pero el ministerio no ha sido revelado con ímpetu. Esta es la temporada donde tu ministerio va a ser revelado con ímpetu y vas a conocer al Señor cara a cara. Dios te va a dar palabra, Dios te va a dar una palabra para el pueblo de Dios en esta temporada. Así que prepárate, porque ya Dios comenzó a levantar a este ejército de hombres y de mujeres, a los cuales va a usar en esta temporada para traer la corrección al pueblo de Dios, para traer ubicación, dirección, para traer palabra, amén, que va a edificar el cuerpo de Cristo, que va a traer restauración, una palabra que va a sanar, que va a liberar al pueblo. Es tu tiempo, así que levántate y di: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo soy un Samuel en esta temporada. Yo me levanto, heme aquí, Señor, tomo el reto, asumo el reto de ser la persona que va a escuchar tu voz y que se va a alinear contigo en todas las áreas. Así es, amados hermanos, esta es una temporada de poder, esta es una temporada de gloria,
todo lo que has vivido hasta ahora es una preparación de parte del Padre para ejercer justicia y juicio en esta temporada, para establecer la palabra de Dios en este tiempo y para guiar a la gente a escuchar la voz de Dios en esta temporada. Yo quiero que usted se dé cuenta que la primera palabra que Dios trae a la vida de Samuel fue una palabra de exhortación para las personas que estaban en autoridad en ese tiempo. La primera palabra que Dios le da a Samuel no fue una palabra bonita, no fue una palabra para endulzar el corazón en ese momento de las personas que estaban al frente del altar, de las personas que estaban sirviendo al Señor, de las personas que estaban en autoridad en ese momento. Samuel, la primera palabra que Dios le dio no fue para halagar o exaltar a las personas que estaban allí en autoridad. La palabra que Dios le dio a Samuel fue una palabra de exhortación. Fue la primera palabra como profeta. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que la primera palabra que Dios le da a este hombre no fue una palabra, ay, el Señor te dice que te ama, que tú eres bello, que tú eres hermoso, que sigue adelante, que vas bien. No, la primera palabra que Dios le da a Samuel fue de exhortación para lo que se estaba viviendo en esa temporada. A veces queremos ser profetas, queremos ser las personas que tengan la palabra de Dios en la boca como espada aguda. Queremos ser esa persona llamada por Dios para profetizar y para hablar lo que Dios quiere en esta temporada. Si tú eres esa persona, prepárate. Prepárate, porque de repente la palabra que Dios tiene para este tiempo es una palabra de exhortación, de volverse a Dios, una palabra de limpiar nuestros caminos, una palabra de poner orden, una palabra donde tenemos que guiar al pueblo a volverse a Jehová. Preparar senda, preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, si tú eres ese Samuel que dice, heme aquí, envíame a mí, tienes que estar dispuesto a llevar la palabra que Dios quiere que tú lleves. No la palabra que hay en tu corazón, sino la palabra que Jehová trae para exhortar al pueblo o para levantar al pueblo o para restaurar al pueblo. Amén. Date cuenta de que cuando Dios le da la palabra, Samuel se quedó calladito porque él dijo, wow, esto está fuerte, y no quería decirle la palabra al sumo sacerdote. Amén. Al principio Samuel no quiso decir la palabra, no quiso decirla. Ser profeta, levantarse con una palabra, muchas veces no es fácil. Para Samuel no fue fácil. Amén. Entonces Elí le dijo, el sumo sacerdote le dijo, di la palabra, lo que Dios te dijo, dímelo, dímelo. Amén. Y Samuel soltó la palabra. Soltó la palabra. Entonces, si tú tienes una palabra que Dios te ha dado, aunque no sea una palabra bonita, que todo bendición, 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 pero Dios te ha llamado a dar esa palabra, tú dirás, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tú eres un Samuel que Dios llamó en esta temporada. Tú eres un Samuel que Dios llamó para dar la palabra en su tiempo. Así que prepárate, porque Dios te ha preparado para esta temporada, para establecer el reino de Dios y su justicia. Bueno, mis amados, para ir cerrando esta palabra, te digo que Dios es bueno. Dios tiene un propósito firme y claro. Y para esta temporada es que Dios nos ha llamado. Esta es tu mejor temporada. Para este tiempo Dios te llamó. Para este tiempo Dios te predestinó. Para este tiempo es que estás aquí. Y yo te digo que el Señor quiere levantarte en esta temporada y establecer su reino en esta temporada. Prepárate. Prepárate, porque la gloria de Dios ha descendido sobre ti. Amén. Yo declaro que tú eres un Samuel. Yo declaro que tú eres uno de los hombres y mujeres de Dios llamados en esta temporada a establecer el reino de Dios en la tierra como Dios quiere, como Dios así lo ha establecido. Amén. Volver el corazón de los hombres al Padre. Nosotros estamos llamados para volver el corazón de los hombres al Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Padre de la gloria, oro, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que están escuchando esta palabra.
Yo declaro que esta palabra se activa en sus espíritus. Yo declaro que esta palabra en el nombre de Jesús cobra vida en su alma y en su espíritu y en su cuerpo. Yo declaro, Señor, que los Samueles se despiertan en esta temporada para establecer el reino. Se levantan ese ejército de Samueles en el nombre de Jesús, con la dirección tuya, con la palabra tuya, Señor, donde tú le vas a hablar en esta temporada audiblemente para establecer tu reino en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás capacitando. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos vivido ha sido una capacitación para esta temporada. Y te damos gloria y honra, porque estamos listos para ejercer el llamado en este tiempo. Yo declaro que estás listo. Yo declaro que estás preparado para ejercer el ministerio y tu llamado en esta temporada. Y se activa en el nombre de Jesús. Se activa lo santo. Se activa el poder de Dios en tu vida. Se activa la gracia. Se activa el reino. Se activa en el nombre de Jesús lo que Dios tiene para ti en esta temporada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.